Mira, nada más hay que leer nuestra Constitución. Nosotros votamos y elegimos por primera una Constitución votada por el pueblo por primera vez en más de 200 años de historia republicana, votada por más del 72% de la población. En esa Constitución se ampliaron las garantías sociales, se ampliaron los derechos democráticos, se estableció por primera vez el referendo revocatorio, que no existió nunca en nuestra Constitución, se estableció por primera vez la Asamblea Nacional Constituyente, que es la convocatoria del poder originario del pueblo, que nunca existió en ninguna Constitución. O sea, hay pocas constituciones en el mundo que sean más democráticas, pero tú me dirás, bueno, eso es lo que está escrito, pero ¿cómo se ejerce? Bueno, Venezuela va para el proceso electoral número 22 en 17 años, es decir, es un promedio de más de una elección por año. Ahí hemos tenido elecciones de presidente, elecciones de parlamentarios, elecciones de alcaldes, de gobernadores, hemos tenido referendos aprobatorios, hemos tenido referendos revocatorios, como el que se intentó contra el presidente Chávez en el año 2004, es decir, hemos tenido todas las formas de expresión democrática que se pueden tener en Venezuela. Y tenemos además el sistema electoral más perfecto y perfectible del mundo, un sistema absolutamente confiable que pasa por 22 mecanismos de auditoría es decir, es imposible que en Venezuela se cometa el fraude que se denuncia en otros países, con los conteos rápidos, con la manipulación de las actas. En Venezuela la voluntad del pueblo es respetada y la mejor demostración es que gane quien gane, ese mandato es respetado. De tal manera que Venezuela no solo es una democracia, Venezuela ha hecho un aporte significativo al desarrollo democrático de América Latina porque sumándole a la democracia representativa, nosotros decimos que la democracia tiene que ser también participativa y protagónica, es decir, le damos poder real a nuestro pueblo para que participe en la construcción de la democracia. La campaña mediática, que no es solo mediática, es una campaña política, es diplomática, es económica y financiera, es decir, Venezuela está bajo asedio por dos razones fundamentales. Una razón económica. Venezuela posee una ingente cantidad de recursos económicos, de recursos materiales, un patrimonio de biodiversidad, de agua, de minerales con que se producen los combustibles fósiles, de oro, de diamantes, de superconductores como el coltán. Venezuela posee una cantidad de recursos y el imperialismo norteamericano y las grandes corporaciones han decidido volver a tomar control de esos recursos que los tuvieron durante 100 años. Venezuela fue una neocolonia petrolera durante 100 años, hasta 1998, cuando eligió al comandante Chávez, y una de sus primeras reformas fue devolverle el petróleo verdaderamente al pueblo venezolano y que las riquezas del petróleo se quedaran en Venezuela. Pero hay una segunda razón, que es de carácter político, que es de carácter cultural, que es que el modelo democrático venezolano, por supuesto que es un mal ejemplo, porque en el mundo hoy se imponen democracias de élites, democracias mediáticas, donde millonarios que nunca han participado en la política de pronto son presidentes de la República, donde se dan golpes de Estado en las narices del pueblo, parlamentos derrocan presidentes, ¿verdad? Como lo hemos visto en Honduras, como lo vimos en Paraguay, como lo hemos visto en Brasil, y no pasa nada. Venezuela es un modelo de que la democracia se puede ejercer y se puede enriquecer desde el pueblo. Nosotros estamos construyendo lo que hemos llamado el poder comunal, es decir, es entregarle capacidades y recursos a las comunidades para que resuelvan sus problemas. Nosotros le estamos entregando el poder al pueblo, compartiéndolo con los partidos, compartiéndolo con los poderes tradicionales, es decir, es una democracia que se nutre de diversas formas de participación. Ese modelo, que ha tenido logros sociales extraordinarios en 17 años, que tiene un modelo de educación gratuita, de salud gratuita, que tiene el 92% de las personas en edad de ser pensionadas, que subsidia los alimentos, que subsidia la cultura. Eso es un modelo peligroso, porque en un modelo de privatización donde se están saqueando los recursos del mundo y se está promoviendo un modelo de precarización del trabajo, de bajos salarios y de explotación de los recursos, por supuesto que un modelo democrático y participativo es una amenaza. Entonces sí, Venezuela está bajo ataque por esas dos razones. Nosotros vamos a usar todos los recursos que tengan a nuestro alcance, los medios de comunicación, los medios alternativos, los medios independientes, el periodismo crítico. Nosotros no le tenemos ningún miedo al periodismo crítico. Nosotros queremos que los periodistas vayan a Venezuela, vean y curan con objetividad y con equilibrio y nos critiquen, porque fallas por supuesto que tenemos muchas. Pero evidentemente sabemos que estamos en minusvalía, nosotros estamos resistiendo esta guerra. Nosotros no tenemos expectativa de ganarla porque estamos peleando contra CNN, contra AP, contra Reuters, contra la industria del entretenimiento. Hollywood se ha puesto a favor de esta campaña haciendo películas, series contra Venezuela, poniendo a nuestros líderes y nuestro presidente como narcotraficantes. Es decir,
hay toda la industria del entretenimiento y ahora el Internet, que es controlada mediante servidores y algoritmos matemáticos, entonces también posiciona las ideas de Venezuela sin que eso sea necesariamente la opinión de la gente afuera. El presidente Nicolás Maduro, ante, digamos, la arremetida violenta de la derecha interna venezolana y el apoyo internacional que estaba logrando, convocó al poder soberano del pueblo, convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea fue votada por 8.100.000 venezolanos. La asamblea fue electa el 30 de julio. A partir de ese día se acabó la violencia en Venezuela. En Venezuela hoy hay absoluta paz. En realidad, en esos 4 meses, la violencia se generó en menos del 5% del territorio nacional, pero la mediática vendía que era en todo el país. La crisis que ha sufrido Venezuela es una crisis multiforme, multifactorial. Hemos tenido problemas por la caída abrupta del precio del petróleo en los últimos 3 años. Se nos cayó más del 70% del ingreso petrolero. Somos todavía un país muy importador y esa caída del ingreso generó un shock en las importaciones. Empezó un proceso de escasez que fue aprovechado por sectores del empresariado venezolano con mafias internacionales de contrabando de extracción en la frontera. Tuvimos 2 años durante casi el 40% de nuestros alimentos que eran subsidiados para poder llegar a buenos precios a la gente, eran sacados hacia Colombia, eran sacados hacia el nordeste de Brasil, eran sacados hacia el Caribe. Hemos tenido una fuga de efectivo, se están llevando el papel moneda de Venezuela para dejar a los venezolanos sin medios de pago. Es decir, es una campaña muy dura. Eso ha tenido 2 efectos fundamentales, ¿no? En primer lugar, en estos 2 años últimos, un shock de abastecimiento que lo hemos venido superando. Hoy en Venezuela se está normalizando, todavía tenemos algunas fallas puntuales en algunos productos, pero el abastecimiento se ha normalizado. ¿A dónde se ha desplazado la crisis? Al tema de los precios, porque ahora se consiguen los productos, pero muchos están muy caros. Entonces hoy hay una política que ha sido anunciada de precios acordados con el empresariado, no para imponer un control de precios, sino para acordar precios e ir normalizando la situación de los precios, mientras con la recuperación del precio petrolero que estamos viendo vamos normalizando el tema. Pero el presidente ha dicho que lo más importante es cambiar el modelo. Venezuela tiene que cambiar el modelo dependiente del petróleo, tiene que cambiar ese modelo exportador, tiene que fortalecer su industria, tiene que exportar más, tiene que aprovechar mejor sus recursos turísticos para obtener divisas. Es decir, nosotros hemos aprovechado esta crisis para proponer un cambio en el modelo económico que vaya superando las cosas. Pero yo te puedo decir que hoy en Venezuela estamos en camino de superar la crisis de los últimos 2 años y medio. Yo creo que lo más importante para una audiencia fuera de Venezuela es entender que Venezuela es víctima de una campaña de mentiras. Lo que se dice de Venezuela está absolutamente interesado, sesgado, manipulado, se falsean noticias, se colocan fotos de otros países como si fuera de Venezuela, se colocan fotos de la crisis de hambruna que sí hay en algunas zonas de Colombia como si fueran de Venezuela. Entonces esa manipulación ha hecho unos efectos y entendemos que mucha gente esté preocupada por Venezuela. Venezuela va a resolver sus problemas, los queremos resolver en diálogo, en paz, a través de la democracia, y que sea a través de los mecanismos democráticos que se decida el destino del país, que sean las mayorías del país que decida. Y creo que eso es lo que hay que entender cuando se habla de Venezuela afuera y que les pedimos a los pueblos del mundo que vean más allá de los titulares, que busquen en estos medios alternativos las versiones sobre Venezuela que dan una visión equilibrada y justa de lo que está pasando.